diapositivas son un resumen del tema que se presenta en nuestra literatura y que en el momento de ustedes estudiar, analizar o dar respuesta a cuestionarios, por ejemplo, pues tienen que basarse principalmente en la lectura de nuestra literatura básica. Esta reflexión les hago en consideración a estar leyendo algunas respuestas de cuestionarios que se les propuso para el anterior tema de la glucólisis y que pues una gran parte de respuestas son incorrectas, son incompletas y bueno, lo que yo puedo asumir es que no han leído ustedes el texto que corresponde porque en el libro están todas las respuestas. Nadie puede decir, no, esa respuesta no la teníamos en el libro. Y si no está en Harper, está en Matthews, está en Devlin, está en Leninger, en cualquier literatura, estoy hablando de libros, ¿no? Para poder encontrar la respuesta. Y bueno, en algunos casos, como ocurre, ponen una sintaxis para el Internet busca lo que puede y bueno, eso copian a su respuesta que realmente ha resultado incorrecta. Entonces, por favor, tomen nota y lean de su literatura. Bien, con esa recomendación para un siguiente cuestionario, entonces va a ser muy importante y así nadie puede tener menos de 10. Todos van a obtener arriba de 8, 9, 10, porque las respuestas, como les digo, están en el libro. Y lo único que teníamos que hacer era, pues, leer el libro, estudiar, buscar las respuestas. Es una manera de estudiar el tema. Estudiantes, tomen en cuenta esta situación. Si no lo hacen así, pues, vamos a seguir llevando deficiencias hasta el día del examen. Bien, entonces compartamos pantalla, veamos nuestro tema. Y bueno, ahí tenemos nuevamente al ciclo del ácido cítrico. En continuación dice catabolismo de la acetilcoenzima A. En realidad, ese es el tema. Es el ciclo del ácido cítrico, pero vamos a observar y aprender que en realidad este ciclo consiste en utilizar un radical que se llama, en principio la sustancia, ¿no? Acetilcoenzima A, pero a partir de esta molécula de acetilcoenzima A vamos a utilizar un radical acetilo y que este acetilo ingresa en realidad a la vía para continuar y formar diferentes metabolitos intermedios. Bien, bueno, estas son algunas características en resumen del ciclo del ácido cítrico. Empecemos con las denominaciones. De hecho, es una vía metabólica también muy importante. Se denomina ciclo de Krebs. También le vamos a dar la denominación de ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ahí donde marcamos. También recibe el nombre de ciclo ATC, es decir, A mayúscula, T mayúscula y C. ¿De qué? De los ácidos tricarboxílicos. Entonces son denominaciones que se van a ir mencionando sobre esta vía. Esta vía se realiza en la matriz mitocondrial porque acá se encuentran las enzimas marcadores para el ciclo del ácido cítrico. También indicaremos que se relacionan 10 reacciones químicas en el proceso. Es una vía estrictamente aeróbica, es decir, no se puede realizar en ausencia de oxígeno, sí en la presencia estricta de oxígeno, sin olvidar que en la mitocondria ingresa el oxígeno molecular, ¿verdad? Si estamos recordando estas situaciones. Por otro lado, se la conoce a esta vía como vía
anfibólica. Aquí la tenemos escrita. La voy a remarcar. Vía anfibólica. En realidad, cuando se describe el papel del ciclo de Krebs, iniciamos, es una vía anfibólica. ¿Qué significa? Que es una vía como que se encuentra en el intermedio de las reacciones de síntesis y las reacciones de degradación. En otras palabras, se denomina anfibólica porque relaciona todas las vías catabólicas con las vías anabólicas. Catabolismo, degradación, anabolismo, síntesis. Todo este conjunto, esto se llama metabolismo. Dentro de todas las vías metabólicas que estamos iniciando el estudio y que vamos a ir iniciando otras más, en la parte central está la vía anfibólica. Si ustedes imaginaremos un círculo en rojo y le pondremos un título interno, vías de síntesis. Hacemos una flechita y al centro un círculo en amarillo. Escribiremos ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs relacionaremos con un círculo verde y en el verde colocaremos vías de degradación. Vean, en esta nuestra imaginación, en la parte central está el ciclo de Krebs, la vía anfibólica, que va a relacionar la síntesis con la degradación. Es la única vía que tiene este tipo de trascendencia bioquímica. No observamos en otras vías este tipo de particularidad. Por tanto, se relaciona con la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis de glucosa. No la estamos estudiando todavía a esta vía. Se relaciona con desaminación de aminoácidos, con transaminación de aminoácidos. Es decir, está relacionado con la síntesis y con la degradación de los aminoácidos. Está relacionado con la síntesis de ácidos grasos, una vía que tampoco aún hemos estudiado. Entonces, vean, tiene esta relación tanto con la síntesis y también, por otra parte, con la degradación. No olviden esta situación. Ahora les diré, ¿cuál es entonces la importancia biomédica? ¿Por qué tengo que aprender ciclo de Krebs? Porque a fin de cuentas son una serie de reacciones, enzimas, metabolitos intermedios, productos, inhibiciones, regulaciones. Vamos con el mismo tema, con las mismas menciones, pero ahora utilizaremos otras enzimas, otras sustancias químicas. Su importancia radica en esta mención, en que es una vía anfibólica, en que es la relación de la síntesis y de la degradación de diferentes sustancias. ¿Cuáles sustancias? Carbohidratos, proteínas, lípidos, los tres grandes grupos que habíamos analizado en el anterior tema. Bien, especialmente lo que se ha relacionado el estudio de la cadena respiratoria. Bien, esa es su principal importancia. Consecuentemente, tiene otra particularidad, que es la formación de moles de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta vía vamos a generar moles de ATP, que en realidad vamos a obtener los moles de ATP a través de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Hago un paréntesis para recordar que dijimos, la cadena respiratoria inicia con equivalentes reductores que provienen del ciclo de Krebs.
Ahí está esta respuesta. Entonces, en este ciclo tenemos que dar formación de equivalentes reductores. Y estos equivalentes tienen que ser destinados hasta la membrana interna mitocondrial, de la matriz a la membrana interna mitocondrial, para iniciar la cadena, formar la bomba de protones y continuar con la fosforilación oxidativa, ¿verdad? De esa manera, entonces, en esta estrecha relación vamos a obtener moles de ATP. Una energía que es muy importante también para toda la mayor parte de tejidos, pero con mayor, digamos, preponderancia en el tejido hepático. ¿Por qué el tejido hepático? Bueno, el tejido hepático tiene una gran característica. Se realizan la mayor parte de las vías metabólicas. Si es que no decimos el 100%, casi todas se realizan en esta vía. Entonces, que se realice el ciclo de Krebs, que relaciona síntesis y degradación a nivel hepático, es muy importante. Asimismo, en el tejido encefálico y el tejido renal. ¿Por qué el encefálico? Porque, bueno, es un tejido tan interesante, tan importante. Ustedes han aprendido en anatomía que todo lo que implica señales, estímulos y respuestas, todo lo que está controlando en realidad la función bioquímica, la función fisiológica de nuestro organismo, está basado ahí en lo que es en general el sistema nervioso, ¿verdad? Y bueno, ahí el tejido encefálico requiere de esta particular energía. Por eso es muy importante que ahora tomemos en cuenta las particularidades o características químicas de este denominado ciclo de Krebs. Bien, ¿qué más tengo que decirles del ciclo de Krebs? Que una alteración hepática, es decir, a ver, ¿qué hablamos? De una cirrosis hepática, si hablamos de una hepatitis viral, que lesiona en realidad el tejido hepático. Esto genera cambio en las reacciones químicas y muy particularmente en el ciclo de Krebs. Porque ocurre que luego vamos a ver que hay un secuestro de algunas sustancias intermedias que facilitan un incremento de una sustancia tóxica que se denomina amoníaco tóxico, ¿verdad? Entonces, esta mención de amoníaco tóxico vamos a enfatizar sus particularidades, sus valores, en fin, cuando estemos estudiando degradación de las proteínas. Pero ¿por qué establecemos esta relación? Porque hay una sustancia intermedia en este ciclo que tiene mucha relación con aminoácidos y, por supuesto, los aminoácidos con las proteínas. En esa situación, entonces, puede generar algunas ciertas manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso que se refleja en la sintomatología que se observa en el paciente. Bien, entonces, esa es la importancia del ciclo de Krebs. Bueno, todas las imágenes que estamos presentando en las diapositivas no son mis imágenes, por supuesto, ¿no? Son las imágenes que hemos tomado de nuestra literatura para tener esa estrecha relación con la literatura básica. Bien, esta imagen simplemente es un resumen concreto de lo que es el ciclo de Krebs y veremos que nos empieza a indicar que ingresa al ciclo de Krebs la acetilcoenzima A. Ahora veremos de dónde proviene, ¿no? La acetilcoenzima A. Hemos estudiado que durante la glucólisis aeróbica, el piruvato final, como producto, ingresa a la matriz mitocondrial y que por acción de piruvato deshidrogenasa, ¿verdad?, se transforma en acetilcoenzima A. Ahí está la acetilcoenzima A. La mayor parte de acetilcoenzima entonces proviene de los carbohidratos. También tenemos acetilcoenzima A desde los lípidos, acetilcoenzima A desde las proteínas, pero como les decía, una mayor cantidad desde el nivel de la glucosa, por el tema que ya se ha
revisar. Entonces, esta acetilcoenzima A, inicialmente en esta mención que dice acetilcoenzima A, ¿qué ocurre? Para iniciar las reacciones químicas, se libera coenzima A y nos quedamos con dos átomos de carbono, que es el radical acilo, se dice acilo o acetilo. Ahí lo tenemos escrito, ¿vean? CH3CO, el carbonilo, ¿verdad? Un enlace disponible. Entonces, este es un radical. Entonces, la acetilcoenzima, para iniciar este proceso, debe liberar su fracción de coenzima A y empezamos a trabajar con el grupo acetil. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo las reacciones químicas que esta transformación da lugar a un primer producto, que es el citrato, con 6 átomos de carbono. Veremos posteriormente una descarboxilación. Vamos a eliminar dióxido de carbono. En otra etapa, que va a ser el alfa-cetoglutarato, vamos a eliminar otro dióxido de carbono y vamos a generar oxalacetato de 4 átomos de carbono. Entonces, esto va a ocurrir en la vía. Y aquí, cuando hablamos de citrato, en este caso es muy importante el citrato, porque luego este citrato en otras reacciones químicas va a ser el que inicie, es decir, el que dé lugar, o molécula que dé lugar a la síntesis de ácidos grasos. En el tema del oxalacetato vamos a ir aprendiendo que puede transformarse en aminoácidos o un grupo de aminoácidos que se va a transformar en oxalacetato. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es liberar dos moléculas de dióxido de carbono. Después veremos que se liberan 2 moléculas de agua. Después veremos que se liberan los equivalentes reductores ya en el proceso como tal. Bien, entonces tomar en cuenta esta situación. Este resumen del ciclo del ácido cítrico muestra varias relaciones de importancia que muestran su carácter de denominarse vía anfibol. Bueno, veamos. Recordamos que los carbohidratos, las proteínas, los lípidos se degradan hasta acetilcoenzima. Que esta molécula de acetilcoenzima A, al unirse con esta otra que tiene el nombre de oxalacetato, dan inicio a la continuidad de reacciones químicas de lo que se denomina ciclo de Krebs. ¿Ven? Ahí voy siguiendo las flechitas para retornar al punto inicial. Es una vía que tiene inicio, termina, inicia, termina. Esto es constante. Esta vía realmente no puede estar en reposo, porque está relacionando la síntesis con las degradaciones. Por tanto, esta vía debe estar en forma continua y efectiva. Por otro lado, es una vía que mantiene una regulación homeostática en cuanto a las reacciones químicas, porque si no lo hace, va a generar cambios químicos tanto en la síntesis como en la degradación. Recordemos que hemos dicho que es un intermedio entre estos dos grandes procesos. Por tanto, debe ser efectiva esta vía del ciclo de Krebs. Por otro lado, aquí estarán viendo donde marco protones. Miren, 2 protones, 2 protones, 2 protones, ¿no? Y bueno, no está escrito, pero aquí podríamos anotar FADH, que también genera protones. Y bueno, todos estos protones o equivalentes reductores conducen a iniciar o ingresan a la cadena respiratoria, a la membrana interna mitocondrial. Y vean,
Ahí tenemos las diferentes sustancias componentes de la cadena respiratoria. Sabemos que el NAD luego se transforma en NADH, tenemos las flavoproteínas, tenemos la coenzima Q o la ubiquinona, tenemos citocromos, ¿recuerdan? Tenemos la molécula de oxígeno, al final se forma el agua, se forma la bomba de protones y da lugar luego a la fosforilación oxidativa. Bien, entonces vean esta vía cómo se está relacionando con procesos de degradación, se relaciona con la cadena y obviamente con la fosforilación. Aquí sí anoto esta sustancia que dice que es fumarato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, por ejemplo, se relacionan con aminoácidos, ¿sí? Bueno, entonces, esta situación la tenemos que tomar en cuenta y esta situación está demostrando su carácter anfibólico. Bien, si estuvieran con la literatura, cualquiera que tengan, y podrían localizar ciclo de Krebs, sería muy bueno para que me vayan siguiendo junto con la lámina del libro y la diapositiva. Bien, esto que ven entonces es el ciclo ATC. Bueno, tiene un inicio, tiene una etapa final. Vamos en este sentido. Siempre vamos a iniciar con, vamos a marcar con acetil coenzima A, aunque no marquemos toda, ¿no? Con acetil coenzima. Ese es el inicio de la vía en cuestión. Vamos a ir mencionando a los metabolitos intermedios que luego son productos, luego son sustratos para la siguiente reacción, para ir con una familiarización de los términos, porque ahora estos son términos nuevos que no están en nuestro vocabulario. Bien, de inicio, acetil, coenzima A, citrato, cis-aconitato, isocitrato, oxalosuccinato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato. No es ácido oxálico, ¿no? Ni es, solo se denomina oxaloacetato. Tomar en cuenta el nombre, oxaloacetato. ¿Bien? Si contamos nuestras flechitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reacciones químicas, 10 reacciones. Las enzimas, vayamos leyendo. Citrato sintasa, aconitasa, nuevamente aconitasa, ahora algo muy interesante. Isocitrato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinato tioquinasa, succinato deshidrogenasa, fumarasa y malato deshidrogenasa. Ahora, estas deshidrogenasas son muy importantes. No quiere decir que las otras enzimas no lo sean, pero estas son importantes por la siguiente razón. Es que estas enzimas están acompañadas de su coenzima, miren, el NAD oxidado.
NAD oxidado, FAD oxidado. Aquí NAD oxidado. Entonces, esas deshidrogenasas sí o sí tienen que estar en relación con las coenzimas que ya dijimos, ¿verdad? Aceleran la velocidad de la reacción de la enzima. Si no están las coenzimas, qué lamentable, van a disminuir la velocidad de las reacciones. Y esta etapa donde actúan ya las deshidrogenasas son etapas muy importantes. ¿Por qué? Porque da lugar a la formación de, miren, equivalentes reductores. Vean, NADH más protones, ADH reducido, NADH más equivalentes reductores. ¿Dónde van los equivalentes reductores de esta vía? Van a ir a dar inicio la cadena respiratoria, ¿verdad? Entonces, esta importancia no la tenemos que olvidar. Por otro lado, una característica bien típica en esta vía es la presencia de sustancias químicas que se denominan ácidos orgánicos. ¿Qué es un ácido, jóvenes y señoritas? Un ácido es toda sustancia que es capaz de liberar un protón, recuerdan, y que consecuentemente se forma un radical de carga negativa. Vean, aquí los ácidos ya están como radicales. Vean, aquí teníamos ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico. Al liberarse el protón, están como simplemente su radical respectivo, en este caso, ¿verdad? Tenemos la vía con ácidos, les decía, orgánicos. Entonces, por ejemplo, este es un ácido tricarboxílico. Veamos otro. Ácido tricarboxílico. Igualmente este, ácido tricarboxílico y hasta el oxalosuccinato, ácido tricarboxílico. Luego vienen los ácidos dicarboxílicos, ¿no? Entonces, aquí vemos alfa-cetoglutarato con dos ácidos. El único que tiene un ácido es succinil coenzima A, pero es que está incluyendo, en vez del ácido, ahora ingresó coenzima A para generar un mayor valor energético en esta etapa de la reacción. Digamos que es la única etapa en la que se incluye hacia la sustancia un valor energético para liberar ATP. Vean, el ATP ahí liberado directamente en la vía, o puede ser también GTP, es decir, guanosin trifosfato, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias GTP, en otras circunstancias ATP. Bueno, y luego a partir ya del succinato, vean, tenemos un ácido dicarboxílico, el fumarato es un ácido dicarboxílico, el malato es un ácido dicarboxílico y finalmente el oxalacetato es un ácido o oxaloacetato, un ácido dicarboxílico. Parecen iguales, no son iguales, porque aquí vemos un carbonilo en el átomo de carbono 1, aquí vemos en el átomo de carbono un hidroxilo, aquí vemos una posición trans de los ácidos carboxílicos, aquí observamos una posición cis de los ácidos, o sea, sus isómeros geométricos, cis y trans en este caso, pero bueno, son variables de todos modos en su presentación geométrica. ¿Vean? Entonces, este ciclo nos permite formar ácidos tricarboxílicos, nos permite formar ácidos dicarboxílicos y en una etapa única tenemos ya una acumulación de energía mediante coenzima A, donde ven azufre y coenzima A, para dar lugar ya a la liberación directa de ATP. Es la única etapa de liberación directa de ATP o GTP. Por lo demás, mediante estos equivalentes reductores, vamos a generar energía, pero mediante la cadena respiratoria. ¿Bien? Diremos que el NADH da lugar a 3 moles de ATP en esta fase,
tendríamos 3. En esta otra, de la isocitrato deshidrogenasa, otros 3 moles de ATP, tendríamos 6. En esta fase de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, otros 3 moles de ATP, serían 9, más una directa del ATP o GTP, tendríamos 10, y una del FAD. El FAD nos va a dar lugar a una molécula y tendríamos 11 moléculas de ATP que se van a ir generando en el ciclo de Krebs. Si revisan literatura, algunas literaturas están hablando de 10 moles de ATP. A veces no se toma en cuenta al FAD, pero sabemos que el FAD ingresando a la vía también, ¿no? Forma parte de esa correspondencia de liberar electrones durante la cadena respiratoria. Bien, bueno, entonces esas son algunas de estas características importantes. Veamos la primera reacción química. Voy a subrayar esta sustancia que se llama oxaloacetato. La primera reacción química que ocurre es una reacción química de condensación, es decir, dos sustancias se unen químicamente. Se une esta parte de asteriscos, que es el radical acilo, con el oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono, más estos otros 2, sumamos, tendríamos 6 átomos de carbono para generar un producto inicial que tiene el nombre de citrato, que tiene los 6 átomos de carbono y los 3 ácidos respectivamente. ¿Bien? La enzima que ha participado es la citrato sintasa. Liberamos esta coenzima A y si ustedes la ven ahí, se ha liberado coenzima A. ¿De qué? De la acetilcoenzima A. Como verán, este es el primer producto, el citrato. Ahora, este citrato va a intervenir en la segunda reacción química, entonces ya no será un producto, ¿verdad? Ahora este producto va a actuar como citrato. Y se va a actuar como citrato, entonces en este caso hay una deshidratación, ¿no? No es, es decir, una deshidrogenación para liberar moléculas de agua por acción de la enzima aconitasa, que está acompañada de un cofactor, que es el catión ferroso, y como consecuencia se va a transformar en cis-aconitato. Si podemos comparar las fórmulas, este oxidrilo ya no está. Aquí se ha formado un doble enlace. Ahí tenemos el doble enlace. Entonces es una reacción química la cual estamos generando una segunda reacción formando el cis-aconita. Bien, y así pues continúa la vía. Vean aquí por acción de la aconitasa. Vamos a ir ahora introduciendo una molécula de agua. Hay un error en la flechita. Necesitamos ahora incluir una molécula de agua y vamos a introducir, por tanto, un hidroxilo y tenemos el ácido tricarboxílico que tiene isocitrato. ¿Bien? A continuación, la acción ya de la isocitrato deshidrogenasa, una reacción química de óxido-reducción, en la cual el isocitrato que está en estado reducido, ahora va a formar una sustancia en estado oxidado, que se caracteriza por la presencia de este carbonilo, y que tenemos el oxalosuccinato. ¿Bien? Y aquí hemos generado los equivalentes reductores, porque esta enzima sí o sí tiene que estar acompañada de su coenzima respectivamente. Nuevamente actúa la isocitrato deshidrogenasa y ahora lo que vamos a hacer es descarboxilar, vean, ese grupo funcional y vamos a liberarlo como dióxido de carbono. Vamos a establecer una relación en ese sentido. ¿Vean? Bien, entonces, ahora vamos a tener una sustancia que tiene el nombre de alfa-cetoglutarato. Esta isocitrato deshidrogenasa en esta fase requiere de catión magnesio, es decir, manganeso, ¿no? Que tiene la necesidad de tener un cofactor. Bien, el alfa-cetoglutarato
por acción de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es una reacción más compleja, tenemos la coenzima que se reduce, tenemos esta sustancia que se oxida, tenemos liberación de dióxido de carbono. Este radical lo vamos a liberar como dióxido de carbono, una descarboxilación. Vamos a añadir, ingresar a la sustancia coenzima A la reacción química, y todo esto nos va a generar esta molécula que es la succinil coenzima A. Bien. A partir de esta succinil coenzima A vamos a ir generando los ácidos dicarboxílicos. Esta otra reacción también es realmente acoplada, compleja. Necesitamos la actividad de la enzima, succinato tioquinasa. Necesitamos para esta enzima catión magnesio en este caso. Necesitamos ingresar el ADP más fosfatos inorgánicos, y vamos a liberar esta coenzima A de succinil coenzima A, y ahí la tienen, la liberamos. ¿Y qué tenemos como productos? Formación de ATP, formación de succinato, ahí vean, es un ácido dicarboxílico, bien. En la siguiente reacción por otra deshidrogenasa y la participación del FAD, obteniendo FAD reducido, vamos a generar el fumarato, es un ácido dicarboxílico por acción de la fumarasa, y bueno, en este caso, introduciendo una molécula de agua a la reacción química, vamos a generar el malato, donde hemos incluido un hidroxilo, y tenemos el ácido dicarboxílico, y que por acción de malato deshidrogenasa y la reducción de NAD oxidado vamos a regenerar, se dice regenerar oxaloacetato, oxaloacetato. No es oxalosuccinato, esa es otra sustancia, se confunde mucho en los exámenes, oxaloacetato. Bien, entonces miren, el ciclo ha empezado con la condensación de acetilcoenzima A y oxalacetato. En realidad hemos utilizado la sustancia al iniciar la vía. Entonces no hay ya oxaloacetato, ¿no? Pero se han convertido todas las sustancias, seguimos el ciclo, y restituimos, ¿no?, lo que es el oxaloacetato para iniciar otro ciclo, para iniciar nuevamente el ingreso de acetilcoenzima A en unión con el oxaloacetato. Y continúa nuevamente todo el proceso. ¿Bien? Bueno, esas son las características que ustedes tienen que ir repasando los nombres, apropiándose en la mente con los nombres de los metabolitos que se constituyen en productos, en sustratos, del nombre de las enzimas, las coenzimas en relación a sus enzimas no tienen que situación. Bien, entonces esas son las reacciones químicas. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? Las vamos a comentar en una siguiente diapositiva, pero de inicio tenemos que hablar de regulación. De hecho, es una regulación, es un mecanismo alostérico. Aquí tenemos citrato sintasa. Ustedes la podrían marcar, ¿no? Esa es una enzima reguladora. Como verán, la flecha es irreversible. No podemos transformar citrato en acetilcoenzima A, en oxaloacetato, no, eso no se puede. Solamente es para iniciar la reacción. Esa reacción no es reversible. Por tanto, esta enzima regula la velocidad, en principio, de la cantidad de acetilcoenzima A que ingrese a la vía, de la cantidad de oxaloacetato que se utilice en la vía, y por supuesto, la velocidad de las reacciones siguientes, ¿no? Otra enzima reguladora es la isocitrato deshidrogenasa, ahí la tenemos 2 veces, aunque la reacción es reversible en este caso, pero es una enzima reguladora.
¿Por qué es reguladora? Porque a partir de esta etapa se tiene que controlar la formación ya de los siguientes ácidos dicarboxílicos y por supuesto ya la liberación de ATP y las siguientes liberaciones de equivalentes reductores, ¿no? Siguiente enzima reguladora en una reacción irreversible, como veremos la flecha, un solo sentido, de complejo alfaceto glutarato deshidrogenasa. La marcaremos porque esta es la otra enzima reguladora. ¿Bien? Entonces, no nos se olvide. Enzimas reguladoras, mecanismos de regulación alostérica, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfaceto glutarato deshidrogenasa. No es el único mecanismo, porque luego veremos que también la regulación de la cadena, es decir, del ciclo, ha de depender de la efectividad y de la necesidad de equivalentes reductores de la cadena respiratoria. Entonces, hay esa interdependencia de regulación. Cuando hablamos de cadena respiratoria, dijimos que depende, ¿no?, también del ciclo de Krebs, y ahora también diremos que la regulación del ciclo ha de depender también de las necesidades de sustancias, de sustratos, de lo que implica la cadena respiratoria. Bien, eso lo vamos a ir comentando líneas adelante. Y por otro lado, cuando hablamos de regulación, pues queremos pensar en regular, ¿no?, la velocidad de las reacciones de la vía metabólica, regular la cantidad de sustancias que vamos a ir obteniendo, como ser el caso del citrato, como ser el caso de oxalosuccinato, que no debemos confundir, ya les decía, con el oxaloacetato, con el alfaceto glutarato, con el succinato, el fumarato. Vamos a ir recordando estos nombres porque se denominan, bueno, en realidad todos son metabolitos intermedios, todos son metabolitos anfibólicos, pero bueno, estas que he ido remarcando y voy a volver a repetir, el oxaloacetato, el oxalosuccinato, alfaceto glutarato, el fumarato, el succinato y bueno, el oxaloacetato. Estos metabolitos intermedios son los que se interconvierten con los aminoácidos. En el caso del oxaloacetato, por ejemplo, con el piruvato, que ya estaremos estudiando en otro tema, esa relación entre piruvato y oxaloacetato, que es muy importante. Son sustancias, son metabolitos intermedios que se van a interconvertir con los aminoácidos, ¿no? Entonces, siempre estamos... Les voy a dar un ejemplo. A ver, ¿de qué voy a hablar? Por ejemplo, el citrato, les decía, se va a interconvertir a ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el fumarato, bueno, hay aminoácidos que se transforman en fumarato y el fumarato se transforma también en otros aminoácidos, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de nuestra vía y de determinados metabolitos anfibólicos. Bien, estamos viendo acá unas flechas, ¿no?, que ya hemos aprendido que son flechas de inhibición y que esta vía metabólica tiene el riesgo de estar alterada por una inhibición de sustancias tóxicas o venenos como el fluoroacetato y los iones arsenito, ¿ya? Y también el amoníaco, ahí lo escribimos, no está en nuestra vía metabólica, pero el amoníaco también tiene esta particularidad y vamos a empezar con lo siguiente. El fluoroacetato es un tóxico que puede estar presente en insecticidas, en herbicidas. Bueno, el paciente accidentalmente puede generar una intoxicación voluntariamente, ya habíamos comentado una vez de esta situación, o por manipuleo, podría generar una inhibición. ¿De quién? El fluoroacetato inhibe en forma no competitiva a la citrato sintasa, estudiante, inhibe. Es decir, que se une el fluoroacetato a una zona que es el sitio activo de la enzima, la inhibe a la enzima, genera un producto inicial que se denomina fluoroacetato.
ya no es citrato, sino se denomina fluorocitrato, ¿no? El producto tóxico de la primera reacción sería fluorocitrato. Ante esta inhibición se entiende, ¿no? Lo que estamos analizando en la vía es que el resto de las reacciones químicas ya no van a suceder, ¿no? Pues no va a suceder definitivamente, porque la enzima está inhibida. Por otra parte, esta enzima es una enzima reguladora. Qué lamentable, imagínense esta situación, ¿qué va a generar? Alteración en las vías de síntesis, alteración en las vías de degradación, en realidad todo el metabolismo totalmente en desequilibrio en sus reacciones químicas, y si esto continúa, no se trata oportunamente al paciente con algún antídoto para el fluoroacetato, entonces, ¿qué va a ocurrir? Muerte celular. El paciente muere por intoxicación con fluoroacetato. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que considerar porque a veces podemos tener pacientes que vienen del área rural intoxicados por el manipuleo de este tipo de sustancias. Los iones arsenito. Los iones arsenito inhiben la actividad del complejo alfaceto glutarato deshidrogenasa. Igualmente, el arsenito es una sustancia sumamente tóxica, es agravante en la vía del ciclo, porque si analizamos y se inhibe esta etapa, consecuencias en la vía, no vamos a generar en forma directa el ATP, y algo muy importante, no suceden ya las siguientes reacciones químicas y no se regenera oxaloacetato. En letras rojas les estoy diciendo, no se va a regenerar el oxaloacetato, y esta situación no va a permitir el inicio siguiente de otro ciclo del ATC. Entonces, qué lamentable, ¿verdad? Entonces, nuevamente afecta a la síntesis, a la degradación, bueno, todo el metabolismo en un total desequilibrio, ¿verdad? Bueno, en el caso del amoníaco, lamentablemente es una sustancia que proviene por una acumulación tóxica a nivel hepático. Cuando hay una alteración hepática, hace un secuestro, es decir, se une, podría decirles así, con el alfa-cetoglutarato. No se permite que el alfa-cetoglutarato transforme las siguientes reacciones, y algo muy importante, no se permite que el alfa-cetoglutarato se transforme en aminoácidos como la glutamina. La glutamina es un aminoácido muy importante para el sistema nervioso, para el tejido encefálico. Ante esta deficiencia, entonces mareos, convulsiones, lenguaje furfullado, es decir, tartamudeo por parte del paciente, puede perder el equilibrio, bueno, entonces consecuencias que se dan por una alteración o acumulación del amoníaco en cuestión. Y finalmente tenemos esta otra inhibición, que es de una sustancia química orgánica, es un ácido también dicarboxílico que se denomina el malonato, y vamos a ver qué ocurre con el malonato. El malonato en algunas circunstancias en el nivel celular aumenta la concentración, es decir, hay mayor cantidad de malonato y menor cantidad de succinato. El malonato con el succinato, es decir, compiten. ¿Por quién compiten? Por la enzima succinato deshidrogenasa. Es una inhibición competitiva, la hemos estudiado en enzimas. Esta inhibición competitiva, cuando ocurre y aumenta la concentración de malonato, esta enzima no es eficiente porque se ha unido con malonato, no se permite la transformación de succinato en fumarato y en las siguientes reacciones. Y algo muy importante, no se regenera oxaloacetato. Ese es un problema que tendríamos con el malonato. Pero de hecho el malonato no se considera una sustancia tóxica. En eventualidades bioquímicas, les digo, aumentó la concentración de malonato y entonces compite con el succinato y le gana el sitio activo a la enzima en vez de succinato. Pero en algún momento esto cambia nuevamente
Es decir, tenemos ese equilibrio tan maravilloso entre nuestras sustancias químicas que, bueno, empieza a aumentar la concentración del succinato, desplaza el malonato y procede las reacciones químicas en forma habitual. Entonces, esta inhibición es una inhibición competitiva y la vamos a ver en la siguiente imagen, en la cual tenemos las dos fórmulas químicas, la del succinato, que es un metabolito intermedio propio del ciclo de Krebs, y el inhibidor es este, el malonato. Vean, este tiene 3 átomos de carbono, 2 ácidos, este tiene los 4 átomos de carbono, los 2 ácidos, y la relación es que están en ambas sustancias los 2 ácidos carboxílicos. Por tanto, malonato, se aumenta su concentración, pues desplaza al succinato y el succinato no se transforma en las siguientes sustancias. ¿Por qué? Repito, por la relación de los dos grupos funcionales que tiene en relación a estos dos otros grupos funcionales. Entonces, hay una característica de concentración. Si aumenta la concentración de malonato, desplaza al succinato. Al aumentar la concentración de succinato, entonces desplaza al malonato y continuamos con las reacciones químicas correspondientemente. Bien, entonces no se olviden de estas situaciones. Ya vamos a ir finalizando nuestro tema. Y bueno, entonces recuerden a las enzimas reguladoras, recuerden las inhibiciones, recuerden las características consecuentes a las inhibiciones, y eso es algo que tienen ustedes que analizar para obtener respuestas, simplemente ver qué no va a ocurrir posteriormente a la presencia de un inhibidor, qué reacción no ocurre, qué alteraciones podríamos explicar químicamente, ¿no? Entonces yo hice una pregunta, por ejemplo, la glucólisis, y les digo, anote las consecuencias de los inhibidores en la vía de la glucólisis. Me dan todo tipo de respuestas, menos las que se esperan. Y aquí están las respuestas en la vía metabólica. Lo único que tenemos que hacer es localizar el inhibidor y analicemos qué no va a ocurrir después de intervenir el inhibidor. Estas respuestas están ahí, estudiantes y jóvenes. ¿Bien? Sí, señorita. Bien. Vamos a quedar entonces en vitaminas. Tenemos vitaminas del complejo B que son muy importantes para sintetizar las diferentes coenzimas que participan en nuestra vía metabólica. Hablaremos de alimentos ricos en estas vitaminas, del requerimiento diario de estas vitaminas, que son esenciales para la efectividad principalmente catalítica del grupo de enzimas que hemos denominado deshidrogenadas. Muy bien, estudiantes, quiero, por favor, que repasen hasta esta parte, lean el libro, por favor, no se basen y no se vayan al internet y una respuesta ahí escueta y a veces equivocada la respuesta. No, no es así la forma de estudiar bioquímica. Bioquímica se estudia con el libro al lado, con la orientación de nuestras diapositivas, porque solo son de orientación nada más, ¿no? Entonces, les recomiendo esa situación para que el día jueves continuamos y no se vayan esfumando todas estas ideas que hoy día hemos tomado en cuenta. Bien, pueden dejar por favor su asistencia